¿Te has preguntado cómo funciona ChatGPT por atrás? ¿Cómo hace para poder darte una respuesta tan coherente? ¿Por qué ahora surgió este auge de ChatGPT y no pasó antes? Soy Seba, director de software, y en este video vamos a responder estas dudas. Cuando hablas con ChatGPT, parece que estás charlando con una mente digital. Entiende chistes, sigue lógica y recuerda el contexto, pero detrás no hay conciencia ni intenciones. Llegué a escuchar cosas como que ChatGPT lo hizo los extraterrestres o que es una inteligencia de otro planeta que lo dejaron hace unos años acá y ahora lo estamos como comenzando a usar y a descubrir. Pero la realidad es que no es nada de eso. Lo que hay es un modelo de lenguaje, una función matemática entrenada para adivinar la próxima palabra o una parte de la palabra. Pensalo como el autocompletar de celular, pero llevado al extremo. Entrenado con enormes cantidades de texto y con mucha capacidad para entender patrones. Imagina que estás escribiendo un mensaje en tu celular y de repente el final de la frase desaparece. Tenés el teclado en autocompletar que te sugiere la siguiente palabra. Tocas una sugerencia, esa palabra se agrega al texto y el teclado vuelve a calcular la siguiente, así una y otra vez hasta reconstruir la frase completa. Bueno, ChatGPT hace algo muy parecido, pero a gran escala. Toma todo el texto, predice la siguiente palabra, la agrega al texto y con ese nuevo texto vuelve a predecir la siguiente palabra, repitiendo el ciclo hasta completar toda la respuesta. Acá lo importante es entender que no elige al azar, sino que asigna probabilidades a todas las opciones posibles y después elige una para que el resultado suene fluido, útil y coherente. Entonces, ¿cómo puede entender algo tan humano como el lenguaje? Básicamente, la respuesta es que lo logra convirtiendo palabras en número. Trabaja en ese mundo, en el de las matemáticas, donde las opciones se amplían y es más fácil manejarlo para una computadora. Por lo tanto, para que una computadora procese el lenguaje, primero tiene que convertirlo en números. Para entender este paso a números, imaginemos que como input, o sea como prompt, le pasamos a ChatGPT el siguiente texto para que complete. Nos sentamos en un. Lo que va a suceder cuando avancemos y presionemos Enter es que el texto de entrada se divide en unidades más pequeñas llamadas token, que son básicamente palabras. En la práctica, si bien puede ser partes de palabras, la realidad es que la mente humana piensa mejor en palabras. Así que para simplificar, pensemos que cada token es una palabra completa. Internamente, estos tokens o palabras están representadas por un identificador que es un número entero. En nuestro ejemplo, nos tiene el identificador 102, sentamos el 2089, en el 19 y un el 39. También pensemos que un modelo estándar de traducción tiene una lista de todas las palabras o variaciones de letras que en inglés son unas 50.000. Si bien este tamaño depende del modelo, por ejemplo ChatGPT 3 o ChatGPT 4, quedémonos más bien con estas dimensiones de 50.000. Lo que sucede después es que cada uno de estos tokens se convierte en una lista de números muy larga llamada vector que sirve para asignarle un significado en número. Estos vectores se almacenan en una matriz multidimensional que contiene todas las palabras del lenguaje humano. Esta matriz permite al modelo asignar un significado semántico a cada token, o sea, a cada palabra, de manera que los tokens con un significado similar se ubican cerca entre sí, mientras que con tokens diferentes se encuentran más alejados. Esta parte se llama transformer y es la clave para poder darle coherencia y sentido a la respuesta de ChatGPT. Esta solución la presentó Google a través de un paper, o sea, un documento, resultado de una investigación que hicieron en 2017, llamada Attention is all you need. Es decir, atención es lo único que necesitas. Lo que vino a resolver es cómo decide el modelo a qué le presta atención de todo el texto para predecir el próximo token, o sea, la próxima palabra. Básicamente permite analizar todo el texto junto, entendiendo cuáles palabras son las más importantes, y a esas les da un mayor peso. Y también les da un contexto. Esto antes no se podía hacer y esto es la clave para poder dar una respuesta coherente. Este descubrimiento no es solo un detalle, sino que es la clave de toda la explosión que hay hoy en día con la inteligencia artificial. El vector inicial se modifica en estas matrices en base al contexto, es decir, en base a las otras palabras del texto completo. Por ejemplo, si decimos el banco aprobó el préstamo, el modelo identificará préstamo como una palabra con mucho peso y entenderá que banco hace referencia a la institución financiera que gestiona el dinero. En cambio, en la frase nos sentamos en un banco de madera,
el modelo le da más atención a centamos y a madera, por lo que desambigua la frase y le puede dar el significado de banco como la silla o el objeto usado para sentarse. Por lo tanto, con esas pistas, el modelo arma un borrador de lo que sigue y antes de seleccionar definitivamente un próximo token o palabra, pasa por una etapa de pulido que refuerza lo importante y va corrigiendo esos ajustes en estos filtros o matrices. En la práctica, pensemos que en estas capas se van generando multiplicaciones y sumas de matrices. Nuestro vector inicial se introduce en estas matrices que contienen números reales, llamados pesos, y no son números al azar, sino que son el resultado de procesar muchos textos con el cual fue entrenado el modelo, pero parte de ese entrenamiento lo vamos a ver un poco más adelante. Por ahora no nos desenfoquemos de estas matrices. Por ahora, para dimensionar, tengamos en cuenta que, por ejemplo, ChatGPT 3 tiene 175 billones de pesos distribuidos en casi 28.000 matrices. El ancho de estas matrices se llama contexto, es decir, la cantidad de token que puede procesar en paralelo. Por ejemplo, en GPT-3 se entrenó con un tamaño de contexto de 2048. Por lo tanto, las matrices van a tener 2048 columnas, para decirlo de forma simple, y 12.000 filas. Pero por ahí no nos enrosquemos tanto con los números, pensemos simplemente que el contexto es limitado. Pensemos en eso. Y que la cantidad de texto que se puede procesar en paralelo lo limita este contexto. Pensemos también que por cada palabra que ChatGPT nos genera en la respuesta, tiene que hacer todos estos cálculos que venimos hablando. Así que realmente es una locura, es impresionante la cantidad de cálculos que hace. Y esto explica también por qué la respuesta no es instantánea, sino que demora un poco en generarse. También explica la necesidad de construir los grandes data centers de procesamiento que estamos viendo en Estados Unidos, con miles de chips o GPU, y que gran parte de estas GPU, cuando lo vemos en más detalle, son las que fabrica Nvidia. Son básicamente, para que nos demos una idea, son galpones muy grandes con muchas GPU o computadoras que son muy rápidas y que son las encargadas de hacer estos cálculos. Algo para tener en cuenta es que si bien antes de este paper de Google de 2017 ya se venía avanzando con la inteligencia artificial, de hecho yo recuerdo antes de comenzar a desarrollar software cuando estaba en la universidad, mientras estudiaba la licenciatura en Ciencia de la Computación hace ya varios años, había ya un avance significativo en inteligencia artificial, pero la realidad es que no era del todo revolucionario como lo que presentó Google en esta investigación del 2017, que realmente cambió las reglas del juego y logró que la inteligencia artificial se convierta en la revolución que hoy estamos viendo. Obviamente eso estuvo acompañado por la capacidad de cómputo que inyectó la empresa Nvidia. Los chips o GPU de Nvidia tienen una gran capacidad de hacer todas estas cuentas matemáticas en paralelo y las hacen cada vez que nosotros le hacemos una pregunta o le damos un prompt a ChatGPT. Lo otro sorprendente también es que con esta publicación de la investigación que hizo Google en 2017, ChatGPT logró tomarla e implementarla y de esta forma revolucionó el mercado y captó muchos usuarios, cosa que no fue muy bueno para Google, ya que al inicio lo puso entre las cuerdas hasta que logró hacer un catch-up, o sea, hasta que logró ponerse al día con los productos que hoy conocemos como Gemini. Entonces, volvemos a los Transformers. Otra parte importante para tener en cuenta es el entrenamiento. Parte de estos números que están en las matrices son resultado de entrenar los modelos. Este entrenamiento es un proceso que se da antes de publicar un nuevo modelo, como ChatGPT 3 o ChatGPT 4. Por lo tanto, tengamos en cuenta en la línea de tiempo que antes de ser lanzados estos modelos, ocurre este entrenamiento que vamos a hablar ahora de forma muy resumida. El entrenamiento básicamente consiste en procesar grandes cantidades de texto de la cultura humana obtenidos de libros, artículos, posts, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hace que se configuren patrones de cómo se conectan las palabras. Para dimensionar la cantidad de texto utilizado para entrenar a GPT-3, si una sola persona intentaría leer todo el material de corrido, tardaría más de 2000 años. Así que lo importante acá es que la cantidad es lo que le permite que el modelo detecte irregularidades sutiles del lenguaje. Pensemos el entrenamiento como un ciclo repetitivo. Primero se toma un texto de ejemplo y el modelo predice el próximo token. Después se compara la predicción del modelo con el token real que estaba en el texto de entrenamiento. Después lo que pasa es que si el modelo se equivoca, un algoritmo llamado retropropagación ajusta los parámetros para que la próxima vez tenga más probabilidades de elegir la palabra correcta.
Este proceso se repite por millones de ejemplos, lo que le permite al modelo generar una estructura matemática capaz de entender patrones del lenguaje como, no sé, por ejemplo, la rima, o la programación, o el lenguaje de marketing. También pensemos que entrenar modelos así exigiría una eternidad si lo quisiéramos hacer con una sola computadora. Por eso se usan miles de computadoras trabajando en paralelo y se entrenan durante semanas o meses, repitiendo el trabajo entre muchas máquinas, y básicamente esto hace que sea necesario construir estos grandes galpones o data centers que comenté antes. La otra parte del entrenamiento está enfocada en que ChatGPT puede ser un buen asistente, y para eso hizo falta un toque humano durante el entrenamiento. Este toque humano se llama aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana. Sí, sé que es un nombre raro, pero para simplificarlo, básicamente esto consiste en tener a miles de personas que interactúen con el modelo, y si el modelo le daba una respuesta inútil o problemática, se le indicaba que estaba mal, y si el modelo respondía de manera útil, cortés o con el formato deseado, se le indicaba que estaba bien. El resultado básicamente es un modelo que sigue instrucciones, usa un buen tono, evita respuestas rigurosas y también otras cosas como por ejemplo que sabe cuándo frenar y cerrar una idea. Por eso distintos modelos tienen como personalidades y estilos distintos. No solo por los datos, sino por todo esto que estamos hablando de cómo los humanos lo guiaron. Entrando ya en la etapa final, lo importante para resaltar acá es que la salida es una lista de los posibles tokens o palabras que podrían venir a continuación de la frase. En nuestro ejemplo, nos sentamos en un banco, tiene un 40% de probabilidad de ser la próxima palabra, sofá tiene un 30%, sillón un 15%, autobús y avión un 2%. Por lo tanto, para este caso va a elegir banco. O bueno, al menos es lo que nos haría sentido, ¿no? Pero en ChatGPT no todo es tan directo. Pensemos que si el modelo siempre elegiría la palabra con mayor probabilidad, siempre obtendríamos el mismo texto. Es decir, serían respuestas deterministas, y sabemos que ChatGPT no es determinista, sino que cuando le damos un mismo prompt, cada vez que se lo damos, te devuelve una respuesta diferente. Así que para lograr estos textos más naturales o variados, se agrega un poco de creatividad en la elección de la siguiente palabra. Así que acá entra la temperatura. Básicamente es un ajuste que expande o concentra las probabilidades. Es decir, introduce aleatoriedad en el proceso de selección de las palabras, afectando la distribución de probabilidades. Por ejemplo, en una temperatura baja, que la más baja es 0, así que supongamos 0 o cercana a 0, hace que el modelo sea conservador eligiendo lo más seguro. El resultado es coherente, pero puede sonar medio como trillado. En cambio, con la temperatura alta, el menú se abre un poquito más y por ahí aparecen opciones menos probables, y el resultado es como que suena más original, pero también tiene riesgo de divagar. Como dato de color, probé a ChatGPT en modo desarrollo asignarle la temperatura más alta posible, al igual que otro parámetro que se llama top-P, que básicamente también influye en las probabilidades. Y como resultado obtuve un texto que no tiene ningún sentido. De hecho, había partes escritas en chino y otros idiomas raros. La verdad que no tenía sentido la respuesta. Pero tranquilos que cuando usamos ChatGPT desde la aplicación o desde la web, ya está configurado con una temperatura balanceada. Así que veamos esto en nuestro ejemplo. Básicamente configurando una temperatura balanceada, es decir, una temperatura que no sea ni tan baja ni tan alta, ChatGPT podría completar nuestra frase "nos sentamos en un", con una respuesta comenzando seleccionando primero banco, después al avanzar de forma aleatoria podría seleccionar la palabra de, por más que no sea la mayor probabilidad. Y por último, podría seleccionar madera. Como resumen, lo importante para que te lleves es que ChatGPT convierte las palabras en número y trabaja en ese contexto, en las matemáticas. Eso es clave. También que va generando palabra a palabra, y al hacer ese proceso hace muchos cálculos. Estas son las multiplicaciones y sumas de matrices que hablamos. Por eso es que la respuesta a nuestro prompt o consulta demora en generarse. La investigación que publicó Google en 2017 fue lo que cambió todo. Básicamente, la clave de lo que hoy estamos viendo como inteligencia artificial surgió a partir de ese documento que publicó Google. ChatGPT es entrenado con contenido de internet con millones de ejemplos y de parámetros que se ajustan durante el entrenamiento. Así que eso es todo, gracias por quedarte hasta el final del video, nos vemos en el próximo.